Muy bien. Ya en las clases anteriores habíamos hablado un poco acerca de no solamente el metabolismo, la biosíntesis, el sistema hipotalámico, hipofisiario, tiroides, suprarrenales, ovarios. Habíamos conversado también de lo que era la teoría de dos células, dos gonadotropinas. Habíamos conversado acerca de la acción del hipófisis sobre sobre la hipófisis a través del tallo, del tallo que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Habíamos hablado que la hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior que llamamos la adenohipófisis, que es muy importante porque la mayor parte de las gonadotropinas se secretan en esa zona, fundamentalmente FSH y LH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, pero que también teníamos una conexión a través de ese mismo tallo con la neurohipófisis, que sería el lóbulo posterior, que también tiene una función importante en la regulación, toda vez que desde las porciones más superiores del cerebro tenemos la posibilidad de hacer conexiones nerviosas que nos van a ayudar perfectamente para dirigir un poco las funciones del hipotálamo, de la hipófisis y del hipotálamo. Recordarles a ustedes que existen algunos sistemas de retroalimentación positiva, algunos tienen una retroacción negativa, y que de eso va a depender básicamente la acción que la activación de las células de la granulosa en los folículos primordiales va a tener sobre, al aumentar grandemente la producción de estrógenos y progesterona, me va a generar un proceso de retroacción dirigida directamente a la GNRH, ¿verdad? A nivel hipotalámico. Y por supuesto, esto va a tener una acción directamente sobre la hipófisis. Entonces, disminuyendo en la medida que hay más folículo estimulante, disminuye la producción de estrógeno, mientras menos en algún momento determinado, ¿verdad? Pero mientras no se saturen los receptores, en la misma medida que el folículo estimulante está activando los folículos primordiales, pues vamos a obtener mayor producción estrogénica. A grandes rasgos de eso se trataba, ¿verdad? Y les comentaba que eso era sumamente importante, a pesar de que es una parte que es un poco complicada a veces de entender y de recordar todos estos nombres, y de a veces incluso uno se confunde porque no sabes en qué momento actúa, en qué momento es que desregula, en qué momento inhibe, pero dependiendo de ese ejercicio, de esa acción hormonal, es que todo el resto de órganos y sistemas en el organismo van a interactuar y van a actuar. Y es por eso que les pedí de tarea el que me pasaran un cuadro con básicamente las acciones biológicas sobre los distintos sistemas, órganos y sistemas del organismo humano, sobre los cuales actúan los estrógenos, los progestágenos y los andrógenos. Y como ustedes habrán visto, por cierto, recibí solamente 3. Yo les pedí en grupo de 11, quiere decir que hay 2 grupos que no me han entregado. Por favor, en el transcurso de la clase les agradezco que entreguen. Es muy importante porque, digamos, uno, ya les adelanté un poco lo que era parte del estudio, porque ese cuadro básicamente viene a representar las conclusiones finales de todo lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Todos los órganos y sistemas en los cuales hay receptores de estrógenos dependientes versus aquellos en los que hay progestágenos dependientes y otros en los que definitivamente tienen acciones o receptores para andrógenos, principalmente la testosterona libre, y el exceso de estos andrógenos también puede ser clínicamente se puede hacer manifiesto a través de los procesos de aromatización de las grasas y aromatización de esta testosterona a partir de la androstenediona para convertirlo finalmente también en estrógenos. Entonces, es muy importante haber hecho este resumen porque esto prácticamente les permite a ustedes construir el conocimiento, integrar el conocimiento de todo lo que habían recibido anteriormente y poderlo encajar en esta especie de juego que les puse,
en donde, bueno, no todos tienen que hacer un gran esfuerzo, pero sí cada quien buscar un poco y ir rellenando esta tabla, de manera tal de que ya esa información la tengan ustedes lista para el momento del estudio y les pueda servir como una base para básicamente ir interpretando qué es lo que sucede con las fases que les explicamos, tanto del ciclo ovárico, del ciclo hormonal, de la secreción de las curvas de secreción de gonadotropinas y finalmente su correlación en paralelo con el ciclo endometrial. Entonces, habiendo dicho esto, es importante ahora que ustedes hayan recordado y que ya estén familiarizados con la clase anterior para poder entender la parte clínica, ¿verdad? El por qué tuvimos que atravesar todo este proceso para poder llegar a entender más fácilmente los distintos síndromes que vamos a conversar el día de hoy, que tienen que ver básicamente con lo que llamamos las alteraciones menstruales o hemorragias uterinas anormales según la nueva clasificación, ¿ok? Según la clasificación actual, que es básicamente la que nos preconiza la FIGO, que es la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, que es el ente mundial que regula a todas las sociedades científicas de obstetricia y ginecología a nivel mundial, y son los que en conjunto con todos los expertos dictaminan los distintos programas y los distintos protocolos, no solamente para el manejo, el diagnóstico, la evolución, el pronóstico y por supuesto el tratamiento, pasando por las clasificaciones para poder hacer los tratamientos finales de cada uno de estos síndromes. Antes que nada, quiero felicitar a todas las damas este día por ser el día de celebración del Día Internacional de la Mujer, que es una fecha, como dirían algunas personas, no tanto para celebrar, pero sí para enorgullecerse del valor que tienen ustedes como mujeres y del sitial de honor que definitivamente se les debe colocar en la sociedad. Pues este día se conmemora la reivindicación laboral y la reivindicación a los derechos que ustedes como mujeres han ido ganando a través del tiempo en los distintos espacios, no solamente en los sectores económicos, productivos de una sociedad, sino también a nivel político, a nivel religioso, en la sociedad como tal, y por supuesto, más aún, en estos países donde el matriarcado ejerce una función fundamental, primordial, en el sostén de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Malala, que ustedes todas la conocen, fue merecedora del galardón del Premio Nobel de la Paz. Ha sido una constante luchadora de los derechos para la educación y para la paz en el mundo. Dijo una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho en lo particular, que dice que ella dijo, para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Recuerden ustedes que son bastante privilegiadas en haber nacido en un mundo que le permite a la mujer ser tan competitiva como el hombre, darles las herramientas de estudio, posicionarlas dentro de los sistemas económicos mundiales y también hoy día en nuestra profesión en actividades y especialidades que anteriormente eran impensables para una mujer, pero que hoy día tenemos mujeres que son pilotos de avión de líneas comerciales, mujeres que son altas empresarias, ejecutivas, presidenta de la República. Y, por supuesto, en el área médica tenemos en todas las especialidades, afortunadamente también, la presencia de ustedes, mujeres, dentro de estos roles. Así que les felicito y les conmino a que siempre luchen por sus derechos, pero no en una lucha, digamos, de confrontación, sino que siempre den el ejemplo en valores, den el ejemplo en fidelidad, en lealtad, en sus casas, con sus hijos, con la comunidad, con sus padres, con sus esposos, con sus novios, con sus profesores, etc. Den el ejemplo siempre y vayan un paso adelante, porque ustedes definitivamente pueden y pueden ser, en sus manos seguramente está,
en conjunto de la mano de los hombres, la transformación del mundo para dejarle a nuestras generaciones futuras un mundo mejor. Feliz Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar entonces acerca de las alteraciones del ciclo menstrual. Y para ello vamos a decirles que las alteraciones del ciclo menstrual básicamente es una causa frecuente de nuestras consultas del día a día. O sea, si se quiere, gran parte de las mujeres que van a la consulta de nuestra especialidad y de medicina general, un alto porcentaje siempre está relacionado con alguna alteración de tanto del ciclo como de la cantidad, como de los signos y síntomas asociados al ciclo menstrual. Llámese dolor, llámese dismenorrea, llámense spotting, sangrados que son sangrados intermenstruales, llámese sangrados en más, sangrados en menos cuantía, desaparición del sangrado, atrasos menstruales, no tanto por un proceso de atraso real, como por un atraso producto de un embarazo. Entonces, siempre, quieran ustedes o no, vamos a estar ligados a las alteraciones del ciclo menstrual. Y es por ello que nosotros debemos saber, no solamente diagnosticarlo, sino que debemos saber adicionalmente, digamos, todas las manifestaciones desde el punto de vista fisiopatológico y los criterios diagnósticos y, por supuesto, de tratamiento o manejo inicial para poder dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Saber y decirles que la duración del ciclo, anteriormente se hablaban de ciclos, es decir, que la duración del ciclo normal era entre los 21 y 35 días aproximadamente. Sin embargo, todavía hay libros de la vieja, digamos, escuela, en donde todavía ustedes van a conseguir que habla de 21 a 35. Sin embargo, digamos, en la literatura más actualizada, hablamos de un ciclo normal, aquel ciclo que tiene una duración o que viene entre cada 26 a 34 días aproximadamente. Es decir, usted puede tener una paciente que consulta porque este mes le vino en 28 días, al mes siguiente en 30, el siguiente mes en 34 y el otro mes en 27. Y seguramente la señora viene muy preocupada porque les va a decir que tiene una irregularidad menstrual. Cuando ustedes hacen el interrogatorio básico para verificar y sacar los tiempos en los cuales esta paciente ha tenido sus ciclos menstruales, se van a dar cuenta de que ella está todavía dentro de la normalidad y que es parte de la duración normal de un ciclo menstrual. Con lo cual, ustedes tienen que hacer algo que se llama diálogo terapéutico para poder explicarle a esta paciente que debe tener tranquilidad y que todavía sus ciclos están dentro de la normalidad. La duración menstrual, que es distinta a la duración del ciclo, la duración menstrual ocurre entre 2 a 7 días. Es decir, yo puedo tener una paciente que sangra 2 días y después no sangra más, y puede ser tan normal como aquella paciente en la cual su duración menstrual dura hasta 7 días, hasta una semana. Entonces, eso es considerado normal. A partir del día 8 ya no es tan normal. Si es un solo día, hay que tener cuidado. Si la paciente ve la menstruación y entre esa menstruación, entre esa regla y el siguiente periodo tiene manchas, eso tampoco es normal. Y eso se llama sangrado intermenstrual, o anteriormente se le conocía como metrorragia, porque era metro de medida, era una medida que estaba fuera del ciclo como tal. Y también se le llama de una forma más coloquial spotting, para los que hablan inglés. El spotting significa mancha, un manchado, que es una manchita que tiene esa paciente en cualquier momento del periodo en el cual no debería estar menstruando, pero que le ocurre con relativa frecuencia y que, por supuesto, también es una causa frecuente de consulta, toda vez que es sumamente fastidioso para una mujer estar en la calle sin protección y tener este tipo de manchas intermenstruales. Y el periodo intermenstrual, es decir, el periodo que ocurre entre una regla o que debe existir entre una regla y el siguiente periodo menstrual, tiene que tener mínimo 18 días en adelante. ¿Ok? Debe ser por lo menos de 18 días en adelante para decir que ese ciclo está todavía dentro de la normalidad. Por supuesto, recordarles que el volumen de pérdida sanguínea por ciclo debe estar alrededor de los 30 a 40 cc, que sería, desde el punto de vista práctico,
podría ser medido a través del número de tampones que la paciente utiliza, y en este medio es un poco más difícil ver el uso de tampones porque no mucha gente está familiarizada con el uso del tampón, lo cual es algo probablemente en lo cual en los próximos años seguramente bajo el influjo de toda el área comercial y todo lo que nosotros vemos, seguramente cada vez va a haber más usuarios de tampones, pero hasta la actualidad no mucha gente utiliza tampones, hay que hacer como un cambio en los paradigmas y se utilizan más las toallas sanitarias. Entonces, desde el punto de vista práctico, usted puede más o menos hacer el cálculo de la cantidad que esta paciente pudo haber perdido durante un ciclo menstrual, contabilizando alrededor de 10 a 15 tampones por ciclo, o relativamente toallas sanitarias no tan enchumbadas, es decir, no tan empapadas de sangre, también pudieran corresponder a unos 30 a 40 cc de volumen de la pérdida por ese ciclo. Y es anormal cuando esta cantidad supera los 80 cc, ¿verdad? Por ciclo. ¿Cómo lo vamos a saber? Igual. Vamos a tener que la paciente dice, mire, yo me gasto 3 paquetes de toallas sanitarias, por ejemplo, por decir algo, durante cada ciclo, y ustedes saben que eso no es normal, ¿verdad? Pero siempre tienen que interrogar cuánto es la cuantía, cuánto es la cantidad que usted ve ahí. Es decir, no le va a decir en cc, pero le va a decir, mire, yo me pongo una de las grandes, una toalla sanitaria clínica y la traspaso. La paso, se me sale. Eso no es normal, ¿ok? O yo me la quito y me quito 5 veces al día, una que no es gruesa, que es de protección, pero cuando me las quito están empapadas en sangre, están totalmente humedecidas, pues tampoco es normal, ¿ok? Entonces, lo anormal sería que la paciente manifieste un sangrado por encima de los 80 cc por ciclo. Vamos a hablar ahora de los trastornos menstruales. Y básicamente vamos a comenzar con el trastorno menstrual más común de la consulta, que es la amenorrea. A significa sin, meno es sangrado, rea es el tiempo de sangrado. Una amenorrea es que no tenemos sangrado, no hay sangrado, desaparece el sangrado. Y hablaremos de otros trastornos hemorrágicos por defecto. Y por supuesto, en la segunda parte de esta clase vamos a hablar de las hemorragias uterinas anormales, que es la famosa clasificación que se utiliza actualmente y que se preconiza su uso a través de la FIGO, que es el PAN-COHEN, que es un acrónimo de ciertas palabras que posteriormente se las voy a enseñar para que podamos manejar todos la misma terminología. Desde el punto de vista de la amenorrea, que como les dije, es una de las primeras causas por las cuales consulta a una paciente, se sabe que amenorrea, por definición, es la ausencia temporal, pero también puede ser permanente de la menstruación. Y esto da pie para que hablemos de algunas cosas adicionales. Nosotros podemos hablar de una amenorrea que ocurre en un paciente en menos de 90 días. Es decir, estaríamos hablando, más que de una amenorrea, estaríamos hablando de un atraso menstrual. Si ese tiempo es mayor de 90 días, estamos hablando de una amenorrea que puede ser primaria o secundaria, dependiendo si la paciente venía viendo sus menstruaciones de forma habitual y normal, ya se convertiría en una amenorrea secundaria. Si es una niña, por ejemplo, que ya ha crecido y que tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero llegó a los 18 años, a los 20 años y nunca ha visto regla, estamos en presencia de una amenorrea primaria. ¿Ok? Entonces, las amenorreas a grandes rasgos se clasifican en primarias y secundarias. Primarias, ya saben, una paciente que nunca ha menstruado, a pesar de que tiene caracteres sexuales secundarios presentes, y una amenorrea secundaria en el caso de que haya sido una paciente que habitualmente ve reglas o menstruaciones, pero que llegado a un cierto momento de su vida inicia con un atraso menstrual, que es el cese del sangrado hasta 90 días, pero después de 90 días, que es lo mismo que 3 meses consecutivos, hablamos de amenorrea secundaria. La amenorrea, adicionalmente, tiene una forma de clasificación. Y nosotros la vamos a clasificar, aparte de primarias y secundarias, en fisiológicas. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la fisiológica como tal. Hablamos de fisiológica, es decir, fisiológica es normal, habitual, cuando tenemos esta paciente de la que yo les hablaba, que nunca ha visto su primera menstruación,
¿verdad? O antes incluso de esa primera menstruación, ¿verdad? Que mucha gente es decir, marca desde el punto de vista incluso psíquico, porque una vez que la paciente ve regla por primera vez, así sea una niña, así sea una prepuber, es como que le estás dando, digamos, existen cambios incluso hasta psicológicos, porque es un cambio muy importante en la vida de una mujer, porque básicamente tiene que ver un poco más incluso con la madurez, no solamente del organismo, sino también de la psiquis de estas pacientes. Y una vez que la regla llega, inclusive hay estigmatización social y presiones sociales que le hacen ver a la niña que ya no es tan niña y que de aquí en adelante asume ciertas responsabilidades incluso con su parte personal y sexual independientemente de la edad de la paciente. Entonces juega un papel importante. Esta amenorrea fisiológica puede ocurrir fundamentalmente o por lo general entre los 10 a 14 años de edad. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, más o menos la menarquia, que es la primera menstruación, no ocurre sino básicamente alrededor de esa edad. No obstante, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, comenzando evidentemente en la mujer por la telarquia, es decir, por los botones mamarios, que es el primer signo característico de que esa paciente está empezando a generar estrógenos tales que puedan activar a los receptores estrogénicos en cualquier parte del organismo y que son los que le van a ir desarrollando los caracteres sexuales secundarios. Entonces, normalmente, a pesar de que esto comienza un tiempo antes de ese momento histórico en el que se marca la primera menstruación, ese periodo como tal, más o menos en nuestros países, viene finalizado a través de la visualización del sangrado menstrual y ese tiempo previo se llama también amenorrea fisiológica. No, con lo cual no quiere decir que en algunas pacientes no se atrase ese momento, es decir, tenga la menarquia un poco más tardía, o en algunas pacientes que mientras más vivan cercano al Ecuador o más vivan cercano a las regiones tropicales, sobre todo caribeñas, van a tener o vamos a observar un fenómeno distinto, como lo es que la menarquia llegue a edades precoces, ¿ok? Y es así como nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro medio, en regiones de la América, es decir, las regiones más nórdicas de América del Sur, Verbigracia, Venezuela, Islas del Caribe, etcétera, vemos cómo nuestras niñas desarrollan fácilmente entre los 8, 9, 10 años de edad. ¿Ok? Esto tiene pros y tiene muchas contras, pero más o menos para nosotros esa es una fecha habitual entre la que nosotros estamos acostumbrados a valorar pacientes desde el punto de vista de la ginecología infanto-juvenil. ¿Ok? En países donde están más alejados del trópico y más alejados del Ecuador, probablemente la fecha de primera regla es de 10 a 14 años, al igual que en los sitios en donde existe mucho frío o en lugares de altura, en ciudades de altura. Esta menorrea es fisiológica también en condiciones especiales. Y una de las condiciones especiales es durante el embarazo. ¿Ok? Porque durante el embarazo vamos a comenzar con un atraso menstrual y la paciente se da cuenta básicamente de que algo está pasando porque su regla no está viniendo. O sea, es decir, de repente una paciente que era regular, empieza a transcurrir 2, 3 semanas de un atraso que no sabe explicar, pero que por supuesto se acuerda que tiene relaciones sin protección o que tuvo algún accidente o una falla en el método anticonceptivo en una paciente sexualmente activa con un atraso hasta donde no se demuestre lo contrario, bien sea un atraso menstrual o ya más de 90 días, una menorrea secundaria, estamos en la obligación de solicitar una HCG beta cuantitativa para poder hacer el diagnóstico certero de embarazo o no. ¿Ok? Entonces, toda paciente en la cual tengamos un atraso menstrual, actividad sexual positiva, presente, falla anticonceptiva o no uso anticonceptivo, hasta que no se demuestre lo contrario, un atraso menstrual es igual a embarazo, y la primera parte del flujograma de trabajo tiene que ver con el HCG beta cuantitativo, que es el que nos va a decir definitivamente cómo va esa gonadotrofina para saber si esta paciente está embarazada o no está embarazada. Otro momento en los cuales podemos ver una amenorrea fisiológica es durante la etapa de la lactancia. Recuerden ustedes que el origen de este tipo de amenorrea es a nivel del sistema hipotálámico hipoficiario básicamente, aun cuando
entran en juego otros receptores que están a nivel de la mama, algunos otros receptores que están a nivel tiroideo, entre otros, ¿verdad? Y básicamente cursa, o la forma de diagnosticarlo es relativamente sencillo, primero porque está relacionado al proceso de parto, embarazo y parto, incluso en los postlegrados. Y si ustedes hicieran una prueba de sangre, evidentemente que vamos a conseguir una prolactina elevada, ¿ok? Con disminución básicamente de las gonadotrofinas, que serían las liberadoras justamente para prolactina, con ausencia si tuviéramos que verlo a nivel de biopsias, veríamos una ausencia en la maduración de los folículos ováricos. Recuerden ustedes que durante estos procesos siempre le decimos a una paciente que ella está protegida de quedar embarazada. ¿Por qué la protección? Porque en la medida que todavía su prolactina esté elevada, ella y sus estrógenos todavía no estén funcionando habitualmente, es una paciente que en la cual no se va a disparar el proceso de selección y maduración, incluso a veces ni siquiera el de reclutamiento de los folículos primordiales, ¿ok? Entonces, es bastante común observar este fenómeno, en donde además vamos a tener menos estrógenos y menos progestágenos durante este periodo de lactancia. Tenemos además que existe desde el punto de vista del ciclo endometrial, si tuviéramos que evaluar el endometrio como tal, vamos a tener que no va a haber un crecimiento endometrial, de la línea endometrial, ¿verdad? O de la cantidad de glándulas endometriales, y va a estar también disminuido o ausente el desarrollo de endometrio. Con lo cual estaremos generando un endometrio lineal, como se nos presentaba en una ecografía en la clase anterior, que no sale de allí mientras la paciente esté lactando y no haya visto su primera menstruación. Incluso, muchas veces en el posparto inmediato, nosotros colocamos anticonceptivas orales en nuestros pacientes que son en base a levonorgestrel, ¿ok? Es decir, es un medicamento de solo progestágeno, básicamente. Solo progestágeno es lo que le damos a estos pacientes. Y, por supuesto, ellas no van a ver menstruación, producto de la atrofia farmacológica que nosotros estamos induciendo a través del uso de este tipo de medicamentos. Y otro momento en el cual nosotros podemos decir que la amenorrea no es patológica, sino que todavía entra de lo fisiológico, es en un periodo de la vida que se llama climaterio y menopausia. Durante el climaterio, ustedes todavía pueden ver menstruación, que a veces puede ser irregular o no, con lo cual no estaríamos realmente enmarcados dentro de lo que es la definición de amenorrea, pero sí en el momento en que llega la menopausia, que dicho sea de paso, en nuestros países, la menopausia transcurre o se genera alrededor de los 48 a 55 años de edad aproximadamente, con lo cual no quiere decir que si usted tuvo su mamá tuvo su menopausia a los 58 años sea una paciente anormal, para nada. O que si alguna paciente familiar de ustedes, una tía, tuvo una amenorrea ya presente por menopausia en menores de 48 años, alrededor de los 42, 45 años, también está normal. Cuando no es normal, cuando ocurre en menores de 40 años, y eso tiene un nombre específico que lo vamos a hablar en una de las siguientes diapositivas. Entonces, ya saben, la amenorrea fisiológica antes de la primera regla, durante el embarazo, durante la lactancia y en los procesos menopáusicos o cuando se acerca el proceso ya de menopausia. Que dicho sea de paso, la menopausia, probablemente me esté adelantando alguna lámina, pero la menopausia es el cese continuo de al menos 12 meses en los cuales usted no ve regla. 12 meses continuos. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista clínico y práctico. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, una paciente está en menopausia cuando su hormona gonadotrófica FSH, la folículo estimulante, está elevada alrededor de más de 40, con valores mayores de 40, dependiendo del tipo de gradación o de medida que utilice el laboratorio, ¿verdad? Pero alrededor de 40 es lo habitual, con un estrógeno menor de 10. Cuando ustedes tienen folículo estimulante por encima de 40 y estradiol por debajo de 10,
desde el punto de vista práctico, ya ustedes están ante la presencia de una paciente con menopausia. Existen otras pruebas bioquímicas como la inhibina, que normalmente, por supuesto, está elevada en estos casos, pero que por ser costosa y no tener la disponibilidad en todos los laboratorios del país, pues muchas veces ni siquiera la nombramos muchas veces, pero ustedes tienen que saberlo como médico, ¿ok? Si tuviéramos que hacer un cuadro sinóptico, diríamos que nuevamente, ¿verdad? Que la amenorrea primaria es la ausencia de la aparición de la menstruación cumplida a los 16 años de edad, en presencia de un normal desarrollo pondoestatural. Es muy importante que estas pacientes tengan un excelente desarrollo pondoestatural, porque en una paciente, por ejemplo, marasmática, caquética, desnutrida, muy probablemente vamos a tener una alteración del ciclo menstrual, pero no es precisamente por las causas habituales en las que se generan los procesos de amenorrea, sino que aquí entra en juego nuevamente el sistema hipotálamo, hipófisis, tiroides, ovario. Y eso es algo que nosotros vemos con relativa frecuencia, sobre todo en las provincias en donde la accesibilidad a los alimentos es bastante pobre. Entonces, estas son pacientes que normalmente tienen un desarrollo pondoestatural normal, tienen ya la presencia de caracteres sexuales secundarios, que van a estar presentes hasta en más de un año, mínimo un año antes de la aparición de lo que debería ser la aparición de la menstruación. Ahí estaremos hablando de una amenorrea primaria. Hablamos de una amenorrea secundaria, por su parte, cuando existe una ausencia en la menstruación de al menos 3 ciclos, lo que yo les decía antes, 90 días, es como que lo máximo, ¿verdad? Antes de eso hablamos de un atraso menstrual, o la literatura nueva dice que también sea la ausencia de este sangrado hasta por lo menos 6 meses en una mujer que anteriormente menstruaba. Esto es con la finalidad de darle plazo a que probablemente no tuvo regla en esos 3 primeros meses, se llama amenorrea secundaria, pero a lo mejor en el transcurso de este año que estamos esperando para hacer el diagnóstico retrospectivo, porque tenemos que esperar los 12 meses para poder volver a echar atrás y decir, sí, es una paciente menopáusica, si no queremos hacer las pruebas de laboratorio, es muy importante porque ya están contemplando en estos 6 meses el hecho de que en algún momento de ese año ya la regla pueda venir o tener alguna mancha. Con lo cual quiere decir que no estaría en total menopausia, sino que probablemente entró en un proceso que se llama climaterio. ¿Ok? Que además el climaterio se caracteriza por primero ser un periodo que más o menos va alrededor de 4 años, 3 a 4 años antes de que desaparezca por completo la regla. Además de eso, está enmarcado dentro de cuadros de signos y síntomas que son muy, muy, muy pesados para la paciente, porque tienen que ver con la aparición de los bochornos, el enrojecimiento rápido de la cara, que eso se llama, se le dice en inglés hot flushes. Esos hot flushes, que ese vapor, ese enrojecimiento que sienten las mujeres de repente, hace una vasodilatación tan bárbara que usted puede estar hablando con la paciente y de repente comienza a sudar y empiezan a ponerse las orejas rojas impresionantemente. A veces puede cursar con dolores de cabeza, dificultades para la concentración, pérdida de la memoria reciente, disminución de la libido, fallas en la calidad de relaciones interpersonales, etcétera, sudoración profusa, etcétera, que desmejora, por supuesto, la calidad de vida de nuestras pacientes. Y por último, y no menos importante, el sangrado infrecuente. Cuando hablamos de un sangrado infrecuente, en la denominación antigua hablábamos de oligomenorrea, que se trataba nada más y nada menos de que eran aquellas pacientes que tenían ciclos cortos. Es decir, que entre una regla y otra podrían pasar menos de 21 días. A eso en la denominación antigua se le llamaba oligomenorrea, en la actual se habla de sangrados infrecuentes. Ustedes tienen que ahorita como que familiarizarse con los términos, con lo que se usaba y con lo que se usa actualmente, porque ya en los congresos y para la escritura de material científico ya no les van a permitir utilizar la nomenclatura antigua. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse ya de entrada a la terminología nueva. Pero como muchos de los libros que nos llegan a nosotros tienen un atraso hasta de 10 años, o sea, atraso con respecto a la editorial y a la traducción al español, porque casi todos los libros son generados en inglés, el fundamental.
Entonces, para que transcurra el proceso de transcripción, para que ocurra el proceso de traída a este tipo de países, pagos de impuestos, etcétera, etcétera, muchas veces nos llegan con retraso de 5 a 10 años. Entonces, muy probablemente, a pesar de que usted haya comprado su libro nuevo, usted va a leer palabras como displasia, que ya les dije en las clases de cáncer de cuello uterino, que eso ya no se usa. Se habla de lesiones intraepiteliales cervicales o de LIES de bajo o alto grado, que son las lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado. En el caso de los sangrados, pues ya saben que se habla de sangrados infrecuentes. Y estas oligomenorreas o sangrados infrecuentes, cuando son cortas, es decir, a ver, cuando son, digamos, cortas en su duración, no se vayan a equivocar, o sea, cortas en su duración, pero largas en el periodo, por eso se llaman sangrados infrecuentes. Quiero que se acuerden de esto. O sea, la oligomenorrea era cuando realmente no era que transcurrían menos de 21 días, sino que entre una regla y otra, usted puede haber más de inclusive de 35 días, porque cuando usted veía una regla en menores de 21 días entre una y otra, no se hablaba de oligomenorrea, sino se hablaba de polimenorrea, es decir, una menstruación que viene muy seguida. Mientras que en los sangrados infrecuentes estamos hablando de lo que anteriormente se conocía como oligomenorrea, que son sangrados que van, que para que se presente entre uno y otro va a transcurrir un periodo bastante largo, ¿ok? Que generalmente tiene una duración de hasta 45 días, pero siempre inferior a los 6 meses para poder hablar de esa infrecuencia del sangrado. Desde el punto de vista etiológico, las amenorreas tienen distintas formas de presentación y distintas causas. Para ello, la forma más fácil de dividirlo es a través de la clasificación que las subdivide en anomalías genéticas y morfológicas del aparato genital, en las causas ováricas, en las causas uterinas, en las... esto es un error, muchachos. Estas últimas dos son un error. Me imagino que disculpen el error. Causas uterinas, causas ováricas y otras causas por tumores e incluso iatrogénicas, que las vamos a tocar en la siguiente diapo. Pero desde el punto de vista, les puse en amarillo las anomalías genéticas y morfológicas del aparato genital, porque estas son las principales, las que ustedes más deben conocerse, porque son las que seguramente van a ver con mayor frecuencia, ¿ok? Y son las principales causantes de los trastornos que generan amenorreas, ¿verdad? Entre ellas vamos a tener, y básicamente las amenorreas primarias, ojo con esto. Entre ellas vamos a tener la imperforación himeneal, los septos vaginales transversos, la agenesia parcial o total de la vagina, los procesos de feminización testicular, los procesos de pseudohermafroditismo femenino y las digenesias gonadales. ¿Ok? Entonces, casi todas ellas dan origen a las amenorreas en general, pero más aún son causa frecuente de la amenorrea primaria. Vamos a comenzar entonces con la imperforación himeneal, la imperforación del himen. Como su nombre lo dice, básicamente es un himen o esa membrana mucoepitelial conectiva que desde el nacimiento viene con una malformación que es poco frecuente y que generalmente esta chica o esta niña que ya está en etapa de ver regla, desarrolla sus caracteres sexuales secundarios, pero nunca ve regla. Y a veces, pasado el tiempo, puede generar mucho dolor. Es una malformación que es poco frecuente, pero ocurre. Y básicamente estamos hablando también de una falsa amenorrea primaria. ¿Por qué falsa? Porque en realidad esta paciente menstrua. Lo que pasa es que al tener un himen imperforado, como lo ven ustedes acá en la flecha, en la imagen con la flecha, al tener un himen imperforado, la sangre queda retenida a nivel de la cavidad vaginal, a través en la vagina. Pero que cuando han transcurrido muchos ciclos menstruales, esa sangre que no puede salir por ninguna parte, va metiéndose en retrógrada o no sale porque no hay forma de salir y se va acumulando dentro de la cavidad endometrial, que es distensible por la propiedad que tienen las musculaturas lisas del endometrio. Va creciendo, creciendo, creciendo hasta un momento que incluso la sangre puede irse en vía retrógrada a través de las trompas uterinas, la cavidad abdominal y generar cuadros irritativos de irritación peritoneal que pueden confundirse con cualquier patología quirúrgica. Dentro de los procesos de imperforación,
que les dije que también se llama falsa amenorrea primaria, tenemos el hematocolpo, que es el acúmulo de la sangre a nivel vaginal, como yo les venía explicando, ¿verdad? Es decir, fíjense ustedes cómo en esta imagen van a ver todo lo que es el útero full de sangre. Esto se llama hematometra, y el hematocolpo es esa misma sangre que ya llenó toda la cavidad vaginal. ¿Ok? Entonces primero se llenaría la vaginal, se acumuló, se va por la vía del canal endocervical y va llenando todo la cavidad uterina como tal, lo cual se llama hematocolpo, hematometra, y cuando la fuerza estal, la presión estal de la sangre, que no puede salir por ninguna parte, se va a través de los ostium derecho e izquierdo que comunican con ambas trompas uterinas, generando el famoso hematosalpingo. ¿Ok? La clínica de esto, inicialmente, muchas veces inicialmente en el periodo inicial, muchas veces no tenemos ninguna manifestación. Son niñas que están bien desarrolladas, que desde el punto de vista pondoestatural están normales, desarrollan sus caracteres sexuales secundarios perfectamente bien, pero no ven regla. Entonces, inicialmente puede haber un poco de dismenorrea, un poquito de dolor, pero que va a llegar el momento en que a la medida que esa sangre no sale, estas pacientes van a tener un dolor exquisito, un gran dolor en la medida que venga la menstruación. Va a ser un dolor cíclico. Y eso es básicamente la clínica. ¿Cómo nos tenemos que ayudar? Nos tenemos que ayudar a través de una buena ecografía que generalmente es transabdominal, porque no podemos utilizar la vía transvaginal, puesto que es una paciente virgen que nunca ha tenido relaciones y el himen está totalmente imperforado. Además, hacer estudios superiores, como por ejemplo en la tomografía, para poder llegar a detectar si realmente se trata de un hematocolpo o es un hematometra, o si ya hay sangre acumulada en la cavidad endometrial. Y desde el punto de vista del tratamiento, como ustedes lo ven acá, el tratamiento es relativamente sencillo, se hace a nivel quirúrgico en sala operatoria, con una incisión en cruz de ese himen. En algunas oportunidades hay que tomar algún puntico, no, en muchas oportunidades no hay que hacer nada, a veces no sangra, en la cual ustedes van a ver una salida de un líquido achocolatado antiguo, que es sangre acumulada allí. ¿Ok? Y eso va a ir drenando solo, y eso es tan sencillo como eso. Esa es la cura total para esa anomalía que llamamos imperforación primaria e imperforación del himen, que da origen a una de las causas fundamentales de amenorrea primaria, como lo es el no ver sangrado por esta causa. Luego de esto tenemos otra anomalía genética y morfológica del aparato genital, que es denominada el septo vaginal transverso. El septo vaginal transverso, como ustedes lo van a ver acá, creo que aquí tengo otra imagen exactamente. Fíjense ustedes, esta es una imagen transversa. Esta es una imagen transversa de el útero y trompa, útero y vejiga, sínfisis pubiana y la vagina como tal. Entonces, si ustedes ven, normalmente la vagina es, a pesar de que todos creemos que es una cavidad cerrada, realmente es una cavidad tubular, que termina en fondo de sacos y que sirve no solamente para generar secreciones y fluidos, para que salga la sangre, para menstruar, sino que también es un órgano receptor para la actividad sexual, como receptor peniano y por supuesto receptor del esperma como tal, ¿no? De la eyaculación como tal. Entonces todos creemos que la cavidad vaginal es una cavidad cerrada, pero en realidad es una cavidad virtual que se extiende tanto o más como lo que ustedes han visto cuando nace un bebé de 3,800, 4 kilos a través de una vagina. O sea, imagínense la capacidad que tiene la vagina de distenderse. Entonces, en algunas oportunidades el problema no es la imperforación del himen, que es en la parte más caudal del organismo en materia genital, sino que el problema se presenta dentro de la vagina y se genera un septo, aquí lo ven, un septo o pared vaginal, con lo cual la sangre no va a fluir hacia afuera. Incluso ustedes pudieran eventualmente hasta tener un himen perforado en este tipo de pacientes, porque la sangre se va a retener desde la mitad de la vagina hacia arriba. Digo la mitad de la vagina como para que entiendan este dibujo, pero realmente ese septo puede estar
a distintos niveles. Puede estar en un tercio anterior, o un tercio medio, o un tercio más caudal, o posterior, y dependiendo de eso va esa vagina a poder recepcionar o poder recibir mayor cantidad de sangre que viene a través de la menstruación sin generar o producir ningún tipo de clínica. Decirles que la clínica es muy similar a la de la imperforación himeneal porque hay dolor, al haber distensión hay dolor. Tenemos ausencia de la regla en una paciente que naturalmente estaba bien y que sus caracteres sexuales secundarios estaban normal. El tratamiento de esto es llevarlas a la operatoria y hacer una operación dentro del tubo vaginal, dentro de la vagina, para poder liberar este septo. ¿Ok? Entonces son cirugías que tienen que ser básicamente llevadas a la sala operatoria porque en algunos casos puede ser sangrante. Y a veces necesitar, como la vagina es una cavidad bastante pequeña y reducida, muchas veces vamos a necesitar la ayuda de otros colegas y la ayuda de una buena luz para poder operar de una forma más práctica y más sencilla. Otra de las anomalías morfológicas del aparato genital tiene que ver con lo que se llama la agenesia parcial o total de vagina. Agenesia es que no se formó, no hay, ¿ok? Entonces, en estas pacientes el útero puede ser rudimentario e incluso no existir. Y esto da pie a que en conjunto con una serie de signos y síntomas, nosotros estemos en presencia, y por supuesto algunas pruebas de laboratorio como el cariotipo, estemos en presencia de un síndrome que se llama el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que en algunos casos se llama Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, porque básicamente tenemos una agenesia útero-vaginal, como ustedes ven acá, en donde no ven útero por ninguna parte. Donde no ven vagina por ninguna parte. Puede haber un útero rudimentario, que en este caso no lo hay, ¿verdad? Aquí hay una agenesia útero-vaginal y este sería el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Adicionalmente a esto, ¿por qué se genera? La causa fundamental por la que se genera la agenesia parcial es por la hipoplasia o agenesia de los conductos de Müller. Y si ustedes recuerdan de dónde proviene el útero, la porción superior de la vagina, los fondos de saco vaginales, etc., ustedes van a recordar de que proviene del Wolff y que proviene del Müller. Y en el Müller tiene que ver básicamente con a partir de allí se desarrolla todos los órganos genitales per se. Y entonces al tener una agenesia o una hipoplasia da origen de los conductos de Müller, va a dar origen a que no exista útero y vagina, lo cual se llama agenesia útero-vaginal, o que exista la ausencia de vagina, pero con un útero rudimentario, que también puede darse, puede ser otra de las causas. La incidencia, esto pareciera que es poco frecuente, pero no es tan infrecuente, puesto que puede ocurrir en 1 de cada 5.000 mujeres, entonces no es tan infrecuente, ¿verdad? Y los criterios que tenemos para diagnosticar este síndrome es el tema de que el cariotipo, ¿verdad? De estas pacientes es 46XX, es decir, es una mujer con cariotipo normal, sus caracteres sexuales secundarios femeninos y normales. Pero cuando usted examina a la paciente y además se da cuenta que esa paciente tiene una amenorrea primaria, a pesar de que ya ha pasado tiempo de que tuvo el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, se dan cuenta que no existe útero o que el útero es rudimentario y que además muchas veces no está canalizado. Y que existe una agenesia que es total o parcial de la vagina. Entonces ustedes tienen que hacerlo pensar de inmediato de que probablemente están en presencia de una paciente 46XX, pero que en la cual hubo una hipoplasia o una agenesia en los conductos de Müller. Además de esto, frecuentemente se asocia a una falla o a malformaciones en la estructura del riñón. Generalmente una paciente que comienza con trastornos renales, a repetición que no cede, ojo con esto porque son pacientes que pueden desarrollar o sea, le puede asociar precisamente este tipo de malformación. Existe otra patología que también tiene que ver con las anomalías genéticas y morfológicas del aparato genital, que es la famosa feminización testicular. ¿Ok? En la feminización testicular, ustedes van a ver primero que es una forma de intersexualidad, también llamada pseudohermafroditismo masculino,
Y es masculino porque estamos en presencia de una paciente que es cariotipo XY, es decir, que es cariotípicamente, desde el punto de vista del sexo genético, es hombre. ¿Ok? Pero se manifiesta como un estatus de intersexualidad, también llamada pseudo-hermafroditismo. Lo fundamental, o las características fundamentales para llegar a su diagnóstico son el hecho de que los caracteres sexuales secundarios, a pesar de ser un cariotipo 46XY, esta es una paciente que sus caracteres sexuales secundarios son femeninos y además son normales y tienen ambas mamas bien desarrolladas. Pero existe la ausencia de vello pubiano y de vello axilar. Ojo, ustedes tienen que abusar su ojo clínico, porque en la medida que ustedes valoran a un paciente completo y lo interrogan bien, ya ahí tienen casi el 90, 80, 90% del diagnóstico en sus manos. Además de esto, en el caso de la feminización testicular, a diferencia de la agenesia parcial o total de la vagina, aquí sí vamos a ver una vagina, pero es una vagina ciega, que no tiene o no se continúa con el útero, ya que habitualmente, ¿verdad?, no existe o es rudimentario. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia con respecto a las agenesias parciales o totales de vagina que habíamos visto anteriormente. Las gónadas, acá, como ustedes lo ven, son testículos, básicamente, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico. Y van a estar muy bien conformados, generalmente van a estar a nivel abdominal o a nivel de el conducto femoral, ¿verdad? El anillo inguinal femoral, generalmente están en esas localizaciones. Y, por supuesto, en este tipo de pacientes, al tener ovarios, la testosterona va a alcanzar niveles semejantes a los de las ¿cómo se llama? Semejantes a los del hombre adulto, ¿ok? Entonces, evidentemente que cuando ustedes tienen una gónada que no está ejerciendo ninguna función en un organismo de alguien que está en plena etapa de desarrollo, lo ideal es extirparlo para evitar la malformación y la génesis de cáncer, ¿ok? Cáncer testicular. Existe, adicionalmente, otro pseudohermafroditismo, pero en este caso, este es un pseudohermafroditismo que es conocido como pseudohermafroditismo femenino. ¿Por qué femenino? Porque acá, a diferencia de lo que nosotros acabamos de ver, el cariotipo es distinto, ¿ok? Estamos hablando de que primero este pseudohermafroditismo es una de las formas más frecuentes de un síndrome que se llama el síndrome adrenogenital. Adreno, ¿por qué? Porque tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Existe, o la causa de este pseudohermafroditismo femenino es el déficit de una enzima que habíamos visto, ¿verdad? Es parte del grupo de las hidroxilasas que vimos cuando estudiamos los capítulos anteriores, y el déficit congénito es de la 25 hidroxilasa de la suprarrenal, que se produce o que genera un fallo en la síntesis del cortisol. Acuérdense que a través de las suprarrenales nosotros segregamos o producimos cortisol. Si el déficit de esta 17 hidroxilasa no se manifiestan, ¿verdad? No se manifiestan los caracteres sexuales secundarios, ya que no se producen esteroides sexuales, puede acompañarse adicionalmente en estas pacientes de procesos hiperdensivos e incluso con procesos de hipocalcemia. ¿Ok? Entonces, este es importante que lo recuerden. En este tipo de pseudohermafroditismo hay un déficit de la 17 alfa hidroxilasa. No se manifiestan, por ende, los caracteres sexuales femeninos y la causa es que no hay producción de cortisol, es decir, de esteroides sexuales, ni de siquiera de esteroides sexuales como tal. Entonces, en una paciente que tiene un hermafroditismo femenino, ¿verdad? Vamos a tener altos contenidos estrogénicos, lo cual hace o genera cambios en los genitales que son un poco ambiguos, si se quiere, porque vemos como los labios mayores prácticamente pareciera que fueran un par de escrotos, pero clínicamente cuando ustedes tocan estas bolsas escrotales se van a conseguir sin nada. Y van a ver un clítoris que a veces, en algunos casos, puede llegar a ser tan grande incluso como el tamaño de un pene,
y es lo que llama bastante la atención. Además que si ustedes lo ven o ven la imagen, ven esta imagen, van a ver una imagen con caracteres sexuales que realmente pareciera que fuera un hombre, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista clínico, ya ustedes saben que tienen que sospechar y luego tienen que hacer los exámenes de laboratorio correspondientes. Clásicamente, este pseudohermafroditismo femenino se va a, es decir, va a expresarse en forma de fenotipos masculinos o por lo menos masculinizados, ¿ok? Los genitales externos más o menos están virilizados porque no llega a tener testículos dentro de esas bolsas, no llega a ser, hay una separación de la zona de los labios mayores a través de un clítoris que está agrandado, es un pequeño falo que puede tener distintas dimensiones, ¿verdad? Eso se llama clitoromegalia. Tiene vagina normal, úteros y anexos pueden estar presentes, pero rudimentarios. El cariotipo, ya te expliqué, o ya les expliqué, que era 46XX, a pesar de que por ser un síndrome adrenogenital, vamos a tener unas características masculinizadas de esa paciente. Luego vamos a tener que existen en estos pacientes niveles bajos de gonadotropinas, las cuales van a estar inhibidas, y los niveles elevados de la 17-hidroxiprogesterona en la forma clásica va a estar aumentado. Entonces, básicamente esto es lo que se conoce como el pseudohermafroditismo femenino. Voy a pasarles un video para que podamos visualizar mejor y entender mejor lo que es un pseudohermafroditismo femenino. Vamos a ver si me da chance acá. Sería, vamos a ver. Déjenme hacerlo aquí. Aplicar, abrir imagen. Disculpa un segundo porque no me está dando oportunidad de... Disculpen, un momento, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Se ve? Video. El pseudohermafroditismo femenino básicamente... Sí, doctor. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí, también sí se escucha. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a comenzar a ver este y vamos a hablar básicamente del Es pseudohermafroditismo. una condición también. Estar con ustedes. Feliz año. Hoy vamos a definir qué es el pseudohermafroditismo femenino. Por ya sé, vamos a definir la parte contraria de lo que vimos en el video antepasado.
Así que si quieres saber qué es el pseudohermafroditismo femenino, quédate viendo el siguiente video. El pseudohermafroditismo femenino básicamente es una condición también intersexual. El nombre correcto es trastorno del desarrollo sexual 46XX. Y como su nombre lo dice, afecta a las personas que tienen genéticamente el sexo femenino, es decir, XX. Todos los pacientes tienen un sexo genético femenino, es decir, 46XX. Sus gónadas básicamente son ovarios. No son hermafroditas tampoco porque no poseen testículos o tejido testicular. En algunas ocasiones inclusive el fenotipo como tal es el de un hombre 46XY. Algunas de ellas o algunos de ellos pueden también parecer inclusive mujeres hipermasculinizadas, pero normalmente es como la contraparte del pseudohermafroditismo masculino. Condición como tal, las personas genéticamente son de sexo femenino, pero puede tener como tal los genitales masculinizados. Es decir, el clítoris lo tienen tan grande que parece un pene, pues por así decirlo, pequeño, y los labios mayores están fusionados al punto en que parece como tal un escroto. La diferencia como tal con los hombres 46XY es que no poseen testículos, poseen ovarios. Y al no poseer como tal los testículos, pues los escrotos o las bolsas como tal o los labios pues están básicamente vacíos. Ayuda al médico, ayuda a las personas que identifican el síndrome a sospechar que se pudiera tratar como tal de esta acción. Ahora, el crecimiento como tal del clítoris se llama clitoromegalia. Internamente poseen órganos sexuales femeninos, es decir, tienen útero, tienen trompas de falopio, y aunque pudiera parecer lo contrario, también tienen vagina. Lo que ocurre es que la vagina básicamente está fusionada con la uretra. Entonces la sangre como tal de la menstruación, por así decirlo, pues sale por la uretra, o sea, como si estuvieran haciendo pues pipí. Algo similar a esta imagen que les voy a dejar como aquí. Entonces aquí podemos ver como tal la vagina y está fusionada con la uretra y pues por aquí sale la menstruación. Eso también como tal cuando llegan a la adolescencia puede ser como un indicativo de que sean personas intersexuales, ya que también en la adolescencia pueden aparecer otras características sexuales masculinas, como la voz gruesa, el hirsutismo o el crecimiento del vello en la cara, el vello corporal, puede aparecer inclusive acné, caída del cabello, la ausencia como tal del desarrollo de las mamas, en algunos pacientes como tal con pseudohermafroditismo femenino un poquito más fuerte o más grave, no sé cómo decirlo, vamos a decirlo que un poco más fuerte. En otros pacientes que lo tienen un poquito más moderado, sí hay crecimiento como tal de mamas. Les digo, puede inclusive aparecer la menstruación en forma de cólicos en los pacientes, en forma como tal de sangre en la orina, pero en muy pocas personas llegan a como tal a relacionar este tipo de condiciones, sobre todo cuando no se detecta en la etapa como tal del bebé, porque es algo muy característico que se detecte en los bebés. La causa principal del pseudohermafroditismo femenino, pues a diferencia del masculino, pues no son tantas las causas. La mayoría de las causas se reduce a la hiperplasia suprarrenal congénita, que es como tal una condición que afecta a las glándulas que están arriba de los riñones, las suprarrenales, y esto induce como tal una carencia de glucocorticoides, una falla en los glucocorticoides y también un desequilibrio en la producción de andrógenos, por lo que el cuerpo de la persona empieza a producir más testosterona. Y al haber más testosterona dentro del feto, pues obviamente esto empieza como tal a masculinizar los genitales femeninos. Básicamente hace que el clítoris crezca y que los labios mayores pues se fusionen y parezca un escroto. También puede existir como tal un crecimiento de un pene normal, por así decirlo, porque aparece un pene normal, pero en sí es un clítoris que está hipertrofiado. Y otra causa como tal es la administración de hormonas masculinas por parte de la madre durante el embarazo, como la testosterona. Eso es algo que no es tan común, sobre todo en personas que están embarazadas. Y también deficiencias como tal enzimáticas como en la aromatasa, que es una enzima que transforma la testosterona o la hormona masculina en estrógenos. Esta deficiencia también afecta como tal a la madre y es algo muy característico, ya que el embarazo, esta enzima como tal, ayuda a que la testosterona no masculinice el cuerpo de la madre. Cuando hay esta deficiencia de la enzima,
pues la testosterona también va como provocando cambios en la mamá o empiezan a aparecer ciertas características masculinas. Ahora, en el feto o las personas que padecen el pseudohermafroditismo femenino, pues aquí ocurre toda la condición. Genitales se masculinizan, parecen como completamente masculinos o ambiguos también. Existen diferentes trastornos en el pseudohermafroditismo femenino, no son tantos como en el masculino. Por ejemplo, está lo que es el trastorno del desarrollo sexual testicular 46XX, que también se les conoce como los hombres XX. Son hombres fenotípicamente, o sea, tienen pene y tienen testículos, o sea, es como una excepción a la regla, pero su cariotipo es 46XX, o sea, su sexo genético es femenino. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cromosoma que diferencia los testículos puede brincar como tal a un cromosoma X. Entonces, al existir este gen en el cromosoma X, pues la gónada va a diferenciarse a una masculina, a un testículo. Otro tipo de trastorno como tal es el síndrome de Zerkan, aunque de alguna forma aquí hay una ausencia completa de estructuras mullerianas, es decir, no hay útero y no hay trompas, por lo que son infértiles. Y también suele haber como tal genitales abiertos, es decir, hay hipospadia, la uretra está como abierta. Ahora, otra característica también que suelen presentar las personas con pseudohermafroditismo femenino es que tienden a perder sal, o sea, pierden mucha sal en el cuerpo, por lo que también hay problemas a nivel electrolítico. Tienen también en algunos casos pérdida de glucocorticoides o un déficit de estas hormonas. En otros pacientes suele haber lo contrario, de hecho hay una retención de sal y de líquidos, por lo que suelen estar hinchados y pueden también confundirse con otro tipo de síndromes como el síndrome de Cushing, que es un síndrome pues endocrinológico. Hay también una concentración de renina plasmática, que es una hormona que ayuda como tal a que hagamos pipí, básicamente, pues suprimida, por eso se retienen líquidos. Hay muchísimas deficiencias enzimáticas que pueden llegar a provocar todo esto. Tenemos, por ejemplo, al déficit de la proteína P40 óxido de reductasa. Tenemos a la deficiencia de la 11-beta hidroxilasa, al déficit de 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa del tipo 2. Ay, no sé por qué se ponen nombres tan largos en esto, pero bueno, así es. Ahora, también como tal, otra característica es que sus niveles de testosterona, es decir, de hormona masculina, están muy elevados. Es por eso que también aparecen como tal síntomas como lo que es el hirsutismo o el vello facial en la cara, la voz más gruesa, puede que tengan acné, y al haber una testosterona alta y un déficit como tal en el metabolismo de esta, pues no hay un crecimiento de mamas en la pubertad. Entonces, esto hace que la persona pues siga pareciendo un hombre en la pubertad. Los estrógenos y el estradiol o la estrona están bajos, entonces puede ser también que la persona no experimente síntomas de la menstruación. Las trompas de falopio y los ovarios suelen estar normales en la mayoría de los casos. Ahora, el caso más grave es el trastorno de esteroidogenia suprarrenal o también el déficit de 11-beta hidroxilasa con la mutación en el gen CYP11B1, ya sé, tienen nombres muy raros, porque aquí en este tipo de pseudohermafroditismo femenino o de trastorno, aquí sí hay una masculinización completa de los genitales. Esto parece realmente un pene. También existe en este caso una pubertad precoz en la que el paciente o la paciente inicia muy tempranamente la pubertad, pero en este caso masculina. Y hay una retención de sal y de líquidos muy marcada. Como lo mencioné, en la deficiencia de la aromatasa o de la enzima aromatasa, aquí la madre también se va a masculinizar. Sobre todo eso va a ser un indicador de que va a haber una persona que va a tener un pseudohermafroditismo femenino al nacer. Existen quistes en los ovarios, lo que aumenta todavía más la carga de testosterona en el cuerpo. Esas son como las causas más comunes del pseudohermafroditismo femenino. Las causas más anormales, que es cuando hay un exceso de andrógenos en la madre, pues puede ser dos cosas, aunque de hecho la primera que voy a mencionar es muy poco probable, a menos que la persona no sepa que está embarazada, y es cuando la persona o la madre pues toma testosterona de alguna forma o toma más andrógenos de lo normal. La otra posibilidad es que, sin que la madre lo sepa, puede que tenga un tumor en los ovarios y eso hace que los ovarios generen más testosterona. ¿Qué complicaciones pueden llegar a tener estos pacientes? Dolor al orinar,
infecciones muy recurrentes en lo que es la uretra, cáncer en lo que son los ovarios. Para su diagnóstico va a depender mucho como tal del nivel de masculinización de los genitales que tenga la persona, pero casi siempre se recomienda hacer un cariotipo para ver como tal qué cromosomas tiene la persona y ver si en verdad es un pseudohermafroditismo femenino, uno masculino o otro tipo de condición. Tenemos que ver también los perfiles hormonales, es decir, un bebé no puede tener la carga de testosterona de un adulto o muy elevada porque pues es un bebé. Entonces ahí nos indicaría como tal otra posibilidad de que pudiera tratarse de eso. A nivel enzimático se tiene que tener una sospecha de cuál pudiera ser, ya sea la deficiencia de aromatasa, la hiperplasia suprarrenal congénita o otro tipo de condición. Se debe hacer un ultrasonido abdominal o una tomografía o una resonancia para ver qué tipo de órganos internos son los que tiene. En este caso, si es un pseudohermafroditismo femenino, encontraremos útero y encontraremos trompas de falopio y ovarios. Y hay que ver muchísimo como tal los genitales en base a los estadios de Prader. Estos son regla, por así decirlo, del desarrollo de los genitales, que va desde lo femenino hasta lo masculino, y en ese inter que está en medio de estas dos se encuentra como la intersexualidad, es decir, lo ambiguo, los genitales ambiguos. Entonces hay que ver en qué nivel del estadio de Prader se encuentran los genitales. Finalmente, el tratamiento para estas personas. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la persona crezca con una identidad masculina, es decir, que sienta que es un hombre. Y en este caso, pues simplemente no se hace ninguna corrección a los genitales, a menos que tenga hipospadia. Hay que cerrar la uretra nada más. Pero si es así, solamente se tiene que dar testosterona para confirmar el sexo en la adolescencia. Se tiene que dar glucocorticoides para poder compensar lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, mineralcorticoides y hormonas sexuales, en este caso testosterona. Siempre la cirugía correctiva, independientemente de cuál sea, se tiene que hacer en la edad adulta, no en la edad como tal de la pubertad, y tampoco y mucho menos en la edad de los bebés. En el caso de que los genitales no estén tan masculinizados y que la persona quiera como tal asumir el sexo femenino, pues en este caso se hace una clitoroplastia, es decir, el clítoris que está muy grande se retrae un poco y se esconde con los labios para que quede un poquito más oculto. Si no existe una vagina o la vagina está cerrada, pues hay que reconstruirla con una vaginoplastia. Y en todo caso también se dan hormonas femeninas para poder compensar las características sexuales femeninas, corticoides y mineralcorticoides. En otros casos puede inclusive recomendarse lo que es la gonadectomía o la histerectomía si hay muchos riesgos de padecer cáncer en el futuro. También es importante que los pacientes que tengan como tal este tipo de tratamientos de asignación o de confirmación del sexo, pues tengan un asesoramiento psicológico, sobre todo porque no es algo tan fácil, sobre todo cuando están en la infancia o en la adolescencia. Lo que sí es algo sano es dejar que la persona desarrolle su propia identidad, ya que si tocamos a esa persona antes de que ésta pueda decidir, quizás en un futuro la persona tenga más problemas consigo misma. Y de hecho no es quizás, se ha demostrado que las personas que tienen una cirugía de niños para corregir como tal los genitales, obviamente sin consentimiento, presentan muchos problemas a nivel psicológico y sobre todo también físico, porque como lo mencioné en el video del hermafroditismo, cortar el clítoris es básicamente pues quitar la sensibilidad a la persona para que pueda sentir un orgasmo algún día. También hay que dar mucho asesoramiento a la familia para concientizar esta parte de que la persona que padece la condición de pseudohermafroditismo femenino es la que tiene que decidir qué hacer con sus genitales, pero en la edad adulta. Y bueno, chicos, básicamente eso ha sido todo. Espero
escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Un segundo, por favor. Ok, presentamos pantalla otra vez. Vamos un segundo. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Doctor. Entonces, como ustedes habrán escuchado hasta este momento, ¿verdad? De una forma bastante amena, básicamente nos recorrimos a través de este video estamos engranando todo el conocimiento de las clases anteriores más esta clase para poder saber enfrentar uno de estos casos, que dicho sea de paso, como ustedes escucharon allí, son casos en los que uno siempre tiene que pedir ayuda y tienes que hacer un manejo multidisciplinario, donde juega un papel importante el genetista, juega un papel muy importante el bioanalista o los técnicos médicos que hacen los exámenes de laboratorio, trabajar con un muy buen, excelente laboratorio hormonal, que no todos son muy buenos, por cierto, porque la calidad de muchos de los laboratorios deja mucho que decir, porque de un error en el resultado de una enzima es suficiente para trastornarnos a nosotros la vida y dificultarnos el diagnóstico. Pero además, pues evidentemente juega un rol importante el ginecólogo infanto-juvenil, urólogos, cirujanos generales, pediatras, etcétera. Es decir, que realmente aquí siempre hay que pedir ayuda. Un endocrinólogo general también tiene que estar presente. Pero ustedes ahorita acaban de escuchar todas las manifestaciones en las cuales se puede presentar un pseudohermafroditismo, ¿verdad? Yo acá les hice un resumen de las características clásicas que ustedes van a ver en un paciente así, de anteojo, de fácil, o sea, casi que ese paciente que llega con un cartel aquí que dice, tengo un pseudohermafroditismo femenino. No va a haber forma de que ustedes no lo puedan reconocer con la clase que ya las características clásicas. Pero siempre es importante que sepan que dependiendo de las enzimas que estén involucradas o dependiendo de si hay mosaicismo o no, desde el punto de vista genético, pues vamos a tener distintas manifestaciones clínicas que son por todas las que acabamos de pasearnos en este momento. Y van a observar incluso, por ejemplo, como ella les comentaba en el video, piel para ver penes de distintos tamaños y con órganos genitales de distintos tamaños que da origen a la famosa clasificación de Prader, que es muy importante, pero así como eso, pues vamos a tener distintas formas de presentación del pseudohermafroditismo femenino. Otra de las causas de amenorrea primaria es la digenesia gonadal. La digenesia gonadal es la ausencia, o se caracteriza básicamente por la ausencia de células germinales en las gónadas. Por consiguiente, si no tenemos células germinales, no hay folículos primordiales, por consiguiente, no hay folículos de ningún tipo, ¿verdad? Los genitales externos, en estos casos, son de aspecto femenino, pero son infantiles. Tiene genitales internos femeninos, pero son hipoplásicos. Los ovarios están sustituidos por cintillas fibrosas, básicamente porque no hay, es como si fuera un pedacito de esponja que ustedes tienen allí en vez de unos ovarios, donde desde el punto de vista histológico no van a haber diferenciación en las distintas formas del ciclo folicular o el ciclo ovárico. Tenemos además que en estos pacientes tenemos niveles elevados de gonadotropinas. ¿Por qué? Porque la hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis tratan de compensar por retroalimentación el hecho de que vean que hay fallas en los estrógenos. Entonces, la folículo estimulante es una forma de estimular esos folículos, a los supuestos folículos que no están, a esas células germinales, pues va a elevar la cantidad y volumen plasmático de la folícula estimulante y por eso se van a conseguir niveles elevados de gonadotropinas como la FSH básicamente y la LH, pero sin resultado alguno. El cariotipo en estas pacientes es un 45XO. XO significa, acuérdense que la segunda X es la que determina el sexo genético, es decir, que básicamente no hay ni X ni hay Y, es un XO, pero también puede ser un 46XX, ¿verdad? Pero también puede presentarse en forma de mosaicos. Y esto es lo que nos va
un poco haciendo mucho más difícil el diagnóstico final. La digenesia gonadal se presenta básicamente en dos formas. Una forma, que es esta que ustedes están viendo en la fotografía, que es lo que se llama digenesia con enanismo, es una digenesia gonadal con enanismo, o también se le llama infantilismo sexual. Y en ellas son frecuentes las malformaciones extragenitales, como ustedes ven allí, ¿verdad? Y es lo que conocemos en algunas oportunidades inclusive con el síndrome de Turner, que la mayoría de estas pacientes son 45X0 y hay mosaicos frecuentes como el 45X0, 46XX. Son pacientes además que tienen un fenotipo típico, al ver ustedes una no se les va a olvidar, y la ausencia de gónadas comporta niveles de gonadotropinas que ya les dije que estaban elevados con bajos niveles de estradiol. Pero además tenemos otro tipo de digenesia gonadal, que son las digenesias gonadales puras, en las cuales no hay malformaciones, no hay enanismo, y esta también se le llama el síndrome de Swyer. Este síndrome de Swyer, cromosómicamente, es un paciente que desde el punto de vista cariotipo es un 46XY, pero tiene poca expresión de ese Y, es decir, tiene muy poca expresión del Y, a diferencia del pseudohermafroditismo que acabamos de ver, en el cual incluso hay signos de virilización. Y aquí, fenotípicamente, no tienen ninguna característica que sea diferencial, no como aquí, en donde ustedes ven un fenotipo infantil, y desde el punto de vista hormonal se comportan igual que un síndrome de Turner. Para ello, vamos a ver un video que nos habla un poco de las digenesias gonadales puras y evidentemente nos va a hablar un poco del síndrome de Swyer. ¿Se escucha? ¿Se ve? Hablaremos acerca de las mujeres XY, porque pues si hay varones X. ¿Se escucha? Sí, ok, sí, perfecto. X en teoría también tendría que existir el caso contrario, como las mujeres XY. Bueno, en el video pasado mencionábamos algo muy importante que es acerca de la recombinación genética, el apareamiento de los cromosomas, el intercambio de genes que dan los cromosomas cuando ocurre la meiosis. Cuando se da el intercambio, obviamente el gen SRY, el que diferencia el sexo masculino, puede brincar a un cromosoma X y quedarse el cromosoma sexual X, dejando a un cromosoma Y pues sin este gen. Sabemos que el cromosoma Y pues lo portan los hombres, ellos son quienes definen el sexo, si es mujer o hombre. Sabemos que si este cromosoma Y pues llega a fecundar a un óvulo, pues el cariotipo va a ser 46XY. Sin embargo, al no existir el gen de la diferenciación masculina, prácticamente no habrá hormonas que detengan el desarrollo de ovarios, el desarrollo en este caso de útero, de vagina, el desarrollo de clítoris en lugar de pene. Así que, en pocas palabras, el feto que genéticamente es masculino se convertirá fenotípicamente o físicamente en un sexo femenino. Normalmente hay más casos de varones XX porque muchos de esos embriones que tienen esta alteración pues terminan muriendo, o sea, por falta de genes que les hacen falta para poder ser viables. Pero los que sobreviven, los que tienen todos los genes completos, desarrollan lo que es el síndrome de Sweller, que se escribe de esta manera, síndrome de Sweller. ¿Qué es en sí el síndrome de Sweller? El síndrome de Sweller es un síndrome en la que los pacientes, o mejor dicho en este caso las pacientes,
van a nacer con el sexo femenino, sin embargo presentan disgenesia gonadal completa o pura. Quiere decir que las gónadas no van a ser funcionales. Por consiguiente, van a presentar una apariencia infantil durante la adolescencia normalmente, y también van a presentar en este caso cromosomas 46XY, son mujeres XY. Vamos a encontrar que estas mujeres, estas niñas, no son tampoco tan raras en sus nacimientos. Por cada 20,000 personas que nacen, por cada 20,000 niñas que nacen, una de ellas presenta el síndrome de Suller. Las chicas normalmente suelen tener también características parecidas al síndrome de Turner en algún momento. Presentan normalmente útero, presentan vagina y presentan también trompas de falopio, así como en una primera instancia ovarios. Sin embargo, le va a ocurrir algo muy curioso a los ovarios precisamente por la falta de los genes que hacen funcionar a los ovarios. Después de un tiempo, los ovarios dejan de tener como un tejido ovárico que realmente jamás produce óvulos. Nunca hay óvulos, ni ovocitos, ni ocistos en ese tejido. Y ese tejido se vuelve infuncional, se vuelve un tejido fibroso, en pocas palabras. Es como si tuviéramos una esponja en lugar del tejido ovárico. Así que realmente no funciona. Como no hay ovarios que funcionen, pues no hay hormonas femeninas, no hay estrógenos, no hay progesterona, no hay menstruación y tampoco hay el desarrollo de las características sexuales femeninas. En la adolescencia, normalmente estas niñas no presentan el desarrollo de las mamas, se quedan en un estado infantil. Como el tejido de los ovarios se vuelve fibroso, hay un alto riesgo de que la niña, la paciente, presente cáncer en los ovarios o en el tejido. A diferencia del síndrome de Turner, suelen ser mujeres que son altas. Otra cosa es que tienen amenorrea primaria, ya que jamás les llega la menstruación en la adolescencia. Y a menos que se les dé un tratamiento hormonal con estrógenos y progesterona, desarrollan las mamas y todas las demás características secundarias. Producen óvulos, entonces de cierta manera son infértiles. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que puedan embarazarse a través de una donación de óvulos, ya que con las hormonas que se les dan como tratamiento sustitutivo, puede desarrollar lo que es en este caso el tejido del útero, y con un óvulo donante puede convertirse en madre. Obviamente, al dar el tratamiento hormonal, pues también la menstruación regresa. Sí se puede llevar a cabo eso, pero solamente gracias al tratamiento de hormonas. De otra forma, jamás llegarían a menstruar. Hay un ligero aumento en lo que es la hormona folículo estimulante y también hay un ligero aumento en lo que es la testosterona. A diferencia de otras chicas, estas hormonas están un poquito más elevadas que en las demás. Niveles de estradiol y de progesterona están súper bajos antes del tratamiento hormonal. Uno de los problemas más grandes que pueden llegar a existir con este síndrome es que el tejido ovárico, como se vuelve fibroso, después llega a desarrollarse en un tumor, gonodoblastoma, o un tumor de las gónadas, que normalmente no es maligno, pero sí puede convertirse posteriormente en cáncer. El síndrome de Suller ocurre cuando en el apareamiento de los cromosomas X y el Y, el gen que normalmente diferencia el sexo masculino pasa a un cromosoma X. Sin este gen, obviamente, el feto no va a poder desarrollarse nunca en un sexo masculino y va a terminar convirtiéndose en un sexo femenino. También puede ser que durante algún proceso meiótico esta parte del cromosoma se pierda, haya una lesión, y con esta pérdida también se pierda el gen. No es un síndrome obviamente hereditario, ya que las personas son infértiles en su mayoría, solamente se convierten en padres a través de la donación de óvulos, y en este caso no hay forma en la que puedan pasarle el síndrome a otra persona. Es al azar, entonces nadie tiene la culpa tampoco. Es algo muy importante que hay que saber. Y también obviamente se sospecha que hay varios genes que también están involucrados, como son todos estos. El diagnóstico casi siempre se realiza por la clínica de los pacientes. Las pacientes llegan al doctor, obviamente, o al médico, por falta de menstruación, por amenorrea primaria. Ahí se empieza a revisar, se empieza como tal a ver las características de los pacientes. Después se hace un ultrasonido para ver los ovarios, se ve que están fibrosos, y posteriormente se utiliza un cariotipo para confirmar cromosomas, dando un resultado de 46XY. Entonces tendríamos un sexo genético masculino, pero
el fenotipo sería completamente femenino. Hay que tener cuidado de no confundir este síndrome porque también se puede llegar a confundir con la disgenesia ovárica hipergonadotrófica, también se puede confundir con el hermafroditismo verdadero y se puede confundir también con el síndrome de Frazier. Son algunos de los síndromes que hay que descartar antes de dar el diagnóstico de síndrome de Sueller o de disgenesia gonadal pura. El tratamiento que se les da a estas niñas normalmente consta de un reemplazo hormonal a base de estrógenos y de progesterona. Esto ayuda como tal a regular la masa ósea, puede iniciar los ciclos menstruales, obviamente solamente es el ciclo menstrual, no hay óvulos, nunca hay ovulación. También en este caso ayuda a desarrollar las mamas, las curvas, la distribución de grasa, puede hacer que la chica lleve una vida un poco más normal. Sin embargo, para la fertilidad solamente a través de una donación de óvulos es que llegan a quedar embarazadas. Quitar los ovarios porque pueden volverse cancerígenos después de un tiempo y también pues no sirven. Es como lo mencioné hace un momento, como tener una esponja, en pocas palabras, dentro del cuerpo. Es inútil. Causa más problemas que esté dentro que esté fuera. Finalmente, apoyo psicológico para la paciente y para la familia para que puedan entender un poco más el síndrome y para que puedan también aceptarlo. Como ven, chicos, este síndrome también forma parte de lo que se conoce como el pseudohermafroditismo masculino. De hecho, mencioné algo de eso en el video principal que hice de él. Y bueno, tenemos obviamente muchos más casos de estos tipos que ya con el tiempo iré hablando. El día de hoy espero que les haya gustado el video, espero haber aprendido un poco del síndrome de Sueller. Les dejo la clase y la... Muy bien. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, pasamos a otro tipo de amenorreas en donde ya no hay una disgenesia gonadal como tal, sino que existe un trastorno básicamente de origen uterino. Es decir, vamos a empezar a ver las disfunciones ya básicamente del útero y luego las amenorreas que tienen que ver con los trastornos hipotalámicos hipoficiarios. La amenorrea de origen uterino ocurre básicamente por una destrucción completa del endometrio. Es decir, en estas pacientes vamos a tener útero, pero por algunas causas que pueden ser múltiples, entre ellas, por ejemplo, un síndrome de Asherman, que no es más que un síndrome adherencial con formación de sinequias parciales o totales, ¿verdad? Posterior a un legrado uterino que sea bastante enérgico, o posterior a radiación, la gente que recibe radioterapia, también en pacientes que sufren o que les tienen que hacer cauterizaciones, o que tienen que hacer barridos con cauterios intrauterinos, sobre todo utilizando histeroscopio, para aquellos casos en los cuales no podemos utilizar hormonas, pero el paciente tiene un sangrado irregular y tampoco puede ir a una histerectomía, porque a lo mejor a un paciente que está en una insuficiencia renal crónica terminal, por ejemplo, pues hay algunas formas con algunos dispositivos histeroscópicos con los cuales podemos hacer una radiofrecuencia interna que se llama cauterización, a través del uso de un dispositivo que se llama rollover, que es como un, si te das cuenta, es como un desodorante de bolita en lo cual tú vas pasando y esa bolita va quemando absolutamente toda la cavidad, lo tienes que ir haciendo por las 4 paredes de la cavidad. Entonces genera básicamente una destrucción completa de ese endometrio. También existen algunos entes como las infecciones, y en nuestro medio es bastante frecuente la esquistosomiasis, pero más aún en Cusco, por ejemplo, es un poco más frecuente la tuberculosis endometrial, ojo, no la pulmonar netamente, sino la endometrial, que también puede generar una destrucción completa del endometrio y generar este tipo de amenorreas. Además de esto, tenemos otra causa que es la estenosis del cuello uterino, estenosis cervical, que se puede generar posterior a una conización, ¿verdad? En un caso, por ejemplo, de una paciente NIC3, en la cual hemos tenido que hacer un cono para poder llegar al diagnóstico y tal vez por técnica o por mala cicatrización podemos llegar a una cicatrización anómala, post-cauterización, post-cono
o en los casos de una traquelectomía, que la traquelectomía no es más que la amputación del cuello uterino, en algunos casos muy específicos en donde como medida salvadora tenemos que hacer este tipo de procedimientos que, por supuesto, ya las traquelectomías prácticamente no se usan. Sobre todo por el hecho de que si es una paciente en etapa fértil, posteriormente va a tener incompetencias cervicales que la va a llevar a ser una abortadora habitual y que va a requerir en el futuro de embarazo la realización de una técnica que se llama la técnica de McDonald, que es la también llamada cerclaje del cuello uterino, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de evitar eso y evidentemente son procedimientos que ya no, por lo menos las traquelectomías ya prácticamente no se hacen, sino en casos muy específicos. Fíjense ustedes cómo desde el punto de vista ecográfico vamos a ver un endometrio, que lo vemos aquí un poquito más hiperecoico y aquí también, pero hay una zona central en donde ustedes no ven esa continuidad del endometrio, o sea, viene el endometrio aquí, aquí, aquí y aquí desaparece y después continúa acá, en un corte longitudinal del útero, es decir, en ese corte que va de arriba hacia abajo, como si el útero fuera una palta, la cortan de arriba hacia abajo en forma longitudinal y la voltean, y es la imagen longitudinal del útero. Y también lo podemos ver a través de un estudio que llamamos la histerosonografía, en la cual introducimos líquido dentro de la cavidad endometrial y le hacemos un ecosonograma, por la vía transvaginal. Pero al meter líquido y tratar de distender la cavidad endometrial, acuérdense que todo lo negro es líquido, entonces este es líquido de solución fisiológica, vemos cómo hay una zona, ¿verdad?, en donde hay un tabique presente que nos hace pensar en justamente una amenorrea de origen uterino por algunos de los procesos que generó una destrucción completa o parcial del endometrio. Y desde el punto de vista histeroscópico, por histeroscopía, veríamos básicamente esta imagen, pero en múltiples sitios que nos llevan a pensar que hay una destrucción del endometrio que está aquí por constituirse estas zonas fibróticas, que son muchísimas, inclusive en el caso de los síndromes de Asherman. Luego de esto tenemos las amenorreas de origen ovárico. Hablamos ya de la origen uterino, vamos a hablar de la ovárica. Y una de las más comunes es la insuficiencia ovárica primaria o fallo ovárico prematuro. Hablamos de una falla ovárica primaria cuando ocurre una amenorrea secundaria, es decir, se va la regla en una paciente que normalmente veía sus reglas, pero ocurre en menores de 40 años. Hay algunos libros que en la actualidad hablan en menores de 35 años, pero vamos a quedarnos con la edad de 40. O sea, toda paciente que presente una amenorrea secundaria, es decir, más de 90 días, y en algunos libros más de 6 meses, por un tiempo largo, en menos de 40 años, estamos hablando de una paciente que hizo una menopausia precoz. Y esto tiene que ver por la disminución de los folículos ováricos en forma precoz, es decir, antes del tiempo, en los cuales puede generarse por dos mecanismos. Un mecanismo porque la cantidad de los folículos ováricos se disminuyó por alguna causa o porque hay destrucción completa acelerada de estos folículos. Y esto, por supuesto, al no tener folículos que generen a través de sus capas de la granulosa, no generen estrógenos, vamos a tener un déficit estrogénico a nivel general global del paciente con un aumento de las gonadotropinas, porque es el mismo efecto, ¿verdad? La folículo estimulante tiene que activarse ante el déficit que está ocurriendo de estrógenos, que le está diciendo arriba, hey, dispara la gonadotropina para que le actives a través de ese folículo estimulante, estimules los folículos para poder generar esos estrógenos. La sintomatología aquí puede ser perfectamente parecida al climaterio, en donde vamos a tener la habilidad emocional, calorones, hot flashes, etcétera, sudoración profusa, sudoración a la noche, etcétera. ¿Y cuál es la causa? Las causas pueden ser múltiples. Realmente no se sabe cuál es la causa real, pero lo que sí se sabe es que aparentemente están involucrados los procesos infecciosos, los procesos autoinmunes, las radiaciones o los productos farmacológicos, por ejemplo, en los casos de aquellas pacientes que reciben citostáticos como productos, sobre todo en los casos de las terapias oncológicas en pacientes con cáncer. Y en estas pacientes, normalmente, su historia de ciclos menstruales había sido normal. Tuvo una menarquía normal, sus caracteres sexuales secundarios se presentaron en forma normal, etcétera, pero de repente desapareció la regla en forma precoz antes de los 40 años. Y recordarles que desde el punto de vista causal, por causalidad, se clasifica en dos formas. La ovárica precoz, pero que tiene dotación de folículos en cantidad normal,
versus la insuficiencia ovárica con depresión, es decir, que no tiene dotación folicular. Desde el punto de vista de la precoz, pero con dotación folicular normal, tenemos dos, básicamente, que son el síndrome de resistencia ovárica a las gonadotropinas, que es conocida como el síndrome de Savage, y la ooforitis autoinmune. Mientras que, desde el punto de vista de la insuficiencia ovárica con depresión de la dotación de folículos, tenemos las alteraciones cromosómicas, el factor iatrogénico, las infecciones, las alteraciones de origen metabólico, las de origen familiar y las idiopáticas o de causa desconocida. Y, sin embargo, existen otras amenorreas, también de origen ovárico, pero ya por la producción de ciertas sustancias, ¿verdad? Sobre todo androgénicas, por encima de los estrógenos, como ciertos tumores adrenérgicos o masculinizantes, como los androblastomas, los tumores de células lipoides, los tumores de estroma funcionante y los tumores de la glándula de la granulosa o de la teca, que son menos frecuentes, pero que si aparecen pueden generar en un momento determinado amenorrea secundaria. También existen otras patologías como el SOP, que no es más que el síndrome de ovario poliquístico, también conocido como síndrome de Stein-Leventhal, que en el cual si existen un ambiente androgenizado, androgénico por completo, pues muchas veces va a cursar con alteraciones del ciclo menstrual e incluso con amenorreas. Y existen otras lesiones ováricas que pueden también cursar con amenorreas de origen ovárico, como son la presencia de ciertos quistes foliculares o ciertos quistes luteínicos que descontrole la armonía o la estabilidad del ambiente hormonal. El síndrome de Savage, que es el síndrome de resistencia ovárica a las gonadotropinas, como su nombre lo dice, va a presentarse porque va a haber una resistencia de los ovarios, de los receptores ováricos a esas gonadotropinas. Normalmente, el número normal, los folículos están en números normales, los folículos primordiales en ovarios, o sea que no debería haber problemas para la génesis de estrógenos, por ejemplo. En algunos casos puede haber ausencia en el desarrollo folicular, rara vez detectamos signos de reacción autoinmune. Los folículos, en todo caso, son insensibles a las gonadotropinas endógenas e incluso las gonadotropinas endógenas van a estar elevadas porque ellas tienen que dar la señal, esta señal, ¿verdad?, para que se genere estrógeno, pero lamentablemente hay un problema de resistencia a las gonadotropinas a nivel de receptores. Entonces, básicamente no hay respuesta ni a las gonadotropinas exógenas y mucho menos a las exógenas, las dadas. La etiología de este síndrome realmente es desconocido, pero lo que sí se sabe es que se han encontrado anticuerpos circulantes contra la folículo estimulante versus defectos en los receptores intrafoliculares para justamente la folículo estimulante. Tiene que ver básicamente con, desde el punto de vista más hormonal, con ovarios que son morfológicamente normales, resistencia a la acción de la FSH y LH, defecto a nivel de los receptores, y el diagnóstico se da en la pubertad tardía, con procesos de amenorrea, con FSH y LH elevadas, y folículos primordiales que están presentes cuando nosotros hacemos la biopsia, pero ninguno ha ido a una etapa de reclutamiento y mucho menos de maduración. Existe otra entidad que se llama la ooforitis autoinmune, que básicamente va a estar dada por agentes que va a tener un origen básicamente, como su nombre lo dice, inmunitario, y aquí vamos a tener la presencia de algunos anticuerpos contra las células de la granulosa, contra los ovocitos y contra las células de la teca, que son básicamente lo que genera que existan básicamente muchos folículos que estén en desarrollo, pero que finalmente se convierten quedan como cuerpos lúteos o como atresia, folículos atrésicos. Este síndrome puede estar asociado a múltiples factores o patologías autoinmunes, entre ellas las tiroideas, como las enfermedades de Graves, las tiroiditis de Hashimoto, los procesos de las suprarrenales como la enfermedad de Addison, el hipoparatiroidismo, la diabetes mellitus, la miastenia gravis, el lupus eritematoso, la anemia perniciosa, entre otros. Existe otra insuficiencia ovárica, pero ahora con depresión de la dotación folicular, y era lo que ustedes, es decir, vimos en este momento donde hay una alteración en el número y en la estructura de los cromosomas X que pueden alterar la dotación folicular, pero además vamos a observar alteraciones cromosómicas asociadas a los procesos de menopausia precoz. Estas pacientes normalmente son 45X, aunque en la mayoría de los casos conduce a amenorreas primarias que se han descrito algunos casos en los que puede ocurrir una menopausia precoz. Sobre todo en aquellos casos en donde exista un mosaicismo, que generalmente son el 45X o el 46XX. Existen en estos casos disgenesias gonadales puras. También pueden presentarse en forma de 47 triple X,
de lesiones del cromosoma X en forma de cromosomas X en anillo, que es como lo están viendo ustedes acá. Entonces, en todas ellas va a ocurrir una insuficiencia ovárica, pero con depresión en la dotación folicular que prácticamente no va a aparecer. Y eso tiene que ver con un poco lo que ustedes acaban de ver en el video, que sería una de las formas de presentación clínica de este tipo de síndromes. Luego de esto tenemos otro, que es el factor iatrogénico. Acuérdense que la iatrogenia es cuando nosotros somos los que cometemos el error por el uso, bien sea porque inducimos este proceso a través de una medicación por una causa específica o simplemente porque prescribimos medicamentos que no sabemos sus efectos secundarios y esto puede generar finalmente una depresión de la dotación folicular. Entonces, si está inducido por el acto médico, básicamente pudiera ser no solamente a través de la administración de medicamentos, sino cuando realizamos una castración quirúrgica, por ejemplo, cuando tenemos que aplicamos radioterapia, por ejemplo, en algún cáncer específico de las vías genitales, sin protección ovárica, la quimioterapia, como les dije, los citostáticos y los procesos infecciosos en el que vale la pena mencionar que la parotiditis, ¿verdad?, puede incluso no solamente afectar al varón, produciéndole, sobre todo cuando después que sufre una orquitis por parótidas, sino que también en los ovarios puede llegar a representar hasta el 5% de las insuficiencias de depresión del factor folicular. Me van a perdonar un segundo, pero tengo que picar. Muy bien. Me disculpan. En los cuales, como ya les dije, pues van a estar todos esos múltiples factores iatrogénicos, pero tenemos otras causas que también depletan los folículos, como las alteraciones metabólicas. Por ejemplo, existe una entidad que se llama la galactosemia, en la cual va a ocurrir un efecto deleterio sobre las estructuras del ovario o de las gonadotropinas que contienen básicamente galactosaminas y galactosas en su composición. Tenemos otras alteraciones que son las de origen familiar. Ustedes van a ver, por ejemplo, que existe menopausia precoz, por ejemplo, familiar. Es decir, hay grupos familiares en los cuales la menopausia se presenta en edades muy tempranas y esto puede ser una alteración básicamente simplemente de origen familiar que muchas veces no conocemos la causa, pero se presenta de esa forma en este tipo de pacientes. Y hay otras que son las alteraciones idiopáticas que, como su nombre lo indica, nunca vamos a saber realmente. Es una causa desconocida, pero sufre de una insuficiencia ovárica también con depresión de los folículos como tal. Ya les hablé de los tumores que son masculinizantes. Voy a hacer un toque bastante rápido de síndrome ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal, que lo vamos a ver en una clase siguiente. Pero recordarles que en estos casos hay un ambiente que es androgenizado, producto de que la paciente no ovula. Y al no ovular no hay desarrollo folicular ni hay la selección de un folículo para convertirlo en folículo maduro. Estas son pacientes que van a cursar con distintos tipos de fenotipos o varios tipos de fenotipos y que van a cumplir 3 criterios, que son los criterios de Rotterdam, que son los que se utilizan hasta la actualidad para decir que un paciente tiene el síndrome ovario poliquístico, como son las alteraciones del ciclo menstrual, que pueden cursar con amenorrea o con cualquier alteración del ciclo, e incluso con anovulación, los procesos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y los criterios ecográficos de poliquistosis ovárica. Y como les decía, las otras lesiones ya se las mencioné, los quistes foliculares y los quistes luteínicos. Pasamos a la última parte de la clase, que son los tumores hipoficiarios. Tenemos que existen algunas amenorreas que van a estar dadas por problemas a nivel de hipófisis o a nivel hipotalámico. Cuando son hipoficiarios tenemos algunos tumores y el más común, se los marqué en azul, por si acaso les pongo una pregunta en donde les nombro una cantidad de tumores, no se vayan a equivocar. El más común son los adenomas secretores de prolactina, también llamados prolactinomas. Generalmente estas amenorreas o tumores hipoficiarios en su mayoría son tumores benignos, pero que pueden tener un comportamiento maligno cuando son muy grandes porque actúan ocupando espacio y al estar ubicados en la silla turca,
muy cercanos al quiasma óptico, cuando ellos crecen pueden producir procesos de hemianopsia, que puede ser unilateral o bilateral, llegando incluso hasta ceguera parcial o total, y en cuyo caso, a pesar de ser un tumor benigno, se comporta como un tumor maligno. Hablamos de microadenoma cuando ese tumor mide menos de 1 centímetro de diámetro, y de macroadenoma cuando mide más de esto. Generalmente cursa con hiperprolactinemia, pero no siempre una hiperprolactinemia quiere decir que la paciente tenga galactorrea. Galactorrea es la salida de leche por el pezón. Es decir, que una paciente que no curse con galactorrea, igual hagan la prolactina con amenorrea secundaria, porque puede ser la causa de la amenorrea secundaria solamente el hecho de tener hiperprolactinemia, al punto de que si tiene una prolactina sérica elevada, hasta en 1/3 de las mujeres con amenorrea secundaria tienen adenomas hipoficiales. Entonces es mucho más común de lo que ustedes creen. La prolactina elevada inhibe además la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, y tiene baja gonadotropina y estradiol con alteraciones, por supuesto, que alteran el ciclo menstrual y generan amenorrea. Existen otros tumores que tienen que ver más que todo con las suprarrenales, como el síndrome en los tumores productores de ACTH, que básicamente generan síndrome de Cushing y tienen que ver básicamente con las suprarrenales, los tumores de hormonas del crecimiento, que son los que generan las acromegalias, aquellos benignos pero con comportamiento maligno, que ya se los mencioné, y los procesos de hemianopsia. Aquí ustedes ven, normalmente el examen de gold estándar de oro es la resonancia magnética nuclear, y van a ver cómo a nivel de la silla turca van a observar la presencia de un tumor que nos está generando incluso problemas oculares, justamente por el tamaño que tiene, que va a apretar o va a hacer choque con el quiasma óptico y se está comportando como si fuera básicamente un tumor maligno. Existen otros tumores como los craniofaringiomas, que son tumores embrionarios y que básicamente por su localización lo que van a generar es el que básicamente haya la entrada de un líquido de la superficie aracnoidea en una región donde no debería estar ubicado. Los tumores hipoficiarios pueden aparecer a cualquier edad y están produciendo básicamente, pueden producir amenorreas primarias o secundarias dependiendo de la severidad del caso. Creo que queda un par de... el síndrome de silla turca vacía, creo que con esto termino. También es una amenorrea de origen hipoficiario, se presenta hasta en el 16% de las mujeres con altos niveles de prolactina, ojo, y con amenorrea secundaria y galactorrea. Ojo con este síndrome porque casi nunca lo pensamos. El síndrome de silla vacía puede producirse por infartos a nivel de tumor, y básicamente lo que ocurre es que esto es una entidad que es básicamente clínica radiológica, en la cual vamos a observar una invaginación de las subaracnoides hacia el interior de la región de la silla turca. Entonces ven que esto está vacío, no tiene hipófisis. La hipófisis lo que hace es que queda retenida, esto se llena de líquido cefalorraquídeo, y esa hipófisis que quedó retenida se infarta, es decir, no le llega a suficiente irrigación, y a veces incluso puede malignizarse o generar otro tipo de sintomatología. El control de este tipo de pacientes se debe realizar anual con determinación de prolactina y, por supuesto, tomografías para ver la progresión y la evolución de este tipo de tumor. Ya con esta me despido. Steve Jobs, que ustedes saben que fue un estadounidense, que fue un empresario sumamente exitoso, fue durante mucho tiempo cofundador y el presidente ejecutivo de Apple, y fue uno de los máximos accionistas individuales de la compañía Walt Disney. Nos deja un mensaje sumamente claro que dice que el único modo de hacer un gran trabajo es definitivamente amar lo que haces. Con esto básicamente me despido diciéndoles que la medicina es realmente maravillosa cuando uno la ejerce con pasión y cuando puedes entender todos los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que te ayuden a explicar el porqué de cada una de las situaciones. Creo que si no tengo algún comentario, di por terminada la agenda del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar hasta esta hora. Denme un segundo que dejo de compartir. Y Gypsy, adelante. Doctor, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. tuve problemas con mi internet y me conecté a las 7
7 y 13. Lo escribí por el chat, por favor, si me puede considerar. Perfecto, gracias. Ya te vamos a considerar. Si hay alguien más que tenga algún tipo de consideración, algún mensaje, vamos a leer los mensajes. Creo que ninguno. Voy a tomar la fotografía y con esto terminamos para que las personas que tienen clases a esta hora ya puedan ingresar a su clase con tranquilidad. Listo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Les fue muy difícil la tarea que les envié el lunes? ¿O la pudieron hacer, la pueden solventar sin mayores dificultades? Un poquito. Sí. Dime, María José, ¿qué te costó? A ver. María José Núñez, por favor. Doctor, está un poco difícil encontrar la información. Bueno, en eso, buscando la base de datos, más que nada. Perfecto. Pero tenía sentido, o sea, hiciste sentido cuando englobaste, cuando tuviste la tabla final y pudiste ver los efectos de cada uno de estos agentes sobre los órganos. O sea, hiciste sentido a lo que ya habías recibido en clase junto con lo que viste en la acción de los receptores para este tipo de agentes. Sí, doctor, ya cuando estaba completa la tabla de estrógenos, andrógenos y gestógenos, también ya se pudo entender un poco mejor. Ok, perfecto. Genial. La idea era o sea, realmente créanme que cada vez que yo les pongo alguna asignación, no es con la finalidad de estresarlos, no. A pesar de que, es decir, yo fui estudiante igual, y yo sé que esto genera, por supuesto, consume tiempo, genera estrés, uno está en 10.000 cosas a la vez, estás en la parte clínica, pero realmente lo hago justamente para forzarlos un poco a que ustedes puedan tener la materia, si no al día, por lo menos lo mejor integrada posible para que en el momento que ustedes tengan que estudiar para su actividad ya final de su examen o la actividad evaluativa no tengan mayores dificultades. Les comento que ya no he visto que todos hayan ingresado al aula virtual, pero ya en la aula virtual hay algunas clases. Mañana cuelgo 2 o 3 clases adicionales, incluyendo la del día de hoy. Ya mañana la van a tener allí. Y recordarles 2 cosas. Recuerden que ustedes están haciendo un curso virtual, con lo cual la fecha del examen se las voy a pautar este fin de semana para que ustedes ya tengan tiempo de estar preparados. Le voy a hacer llegar a la señorita Liz el día específico del examen, el cual es presencial, pero va a ser un poco antes para que nos dé tiempo de hacer las correcciones y poder cumplir con todos los requerimientos. Y por una parte, recuerden que ya tienen que ir trabajando en el tema de responsabilidad social a través de la creación de un video. Podría ser, yo había pensado un tríptico, pero un video también puede ser bastante agradable poder tenerlo para que ustedes lo puedan colocar una vez que yo lo revise en sus redes y poder difundir. Yo creo que va a ser mucho mejor hacer un tríptico exclusivamente, que para ustedes va a ser un poco más difícil poder distribuirlo en colegios, en liceos, etcétera, y además tendrían que presentarse allí, y yo sé que hoy en este momento ustedes están fallos de tiempo. Y como las redes tienen mayor penetrancia sobre los grupos sociales, pues yo creo que podría ser una mejor actividad. Recuerden que vamos a hablar sobre cáncer de cuello uterino. Eso es solamente cáncer de cuello uterino, porque en el segundo aporte vamos a hablar en responsabilidad social, vamos a tocar el tema de cáncer de mama. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, que creo que no, nos vemos Dios mediante el día lunes de la semana que viene. Que tengan un feliz resto de semana y un maravilloso fin de semana. No solamente de estudio, recuerden también que la recreación es importante. Así haya poco tiempo, siempre es importante hacer un poco de salud mental. Bueno, bendiciones para todos y nos vemos el lunes de la semana que viene. Gracias, doctor.